Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días a todos los ceutíes y buenos días a todos los españoles. Y para empezar, quiero recalcar los buenos días a todos los españoles, porque en los últimos 20 años el Gobierno de Juan Vivas ha hecho lo que ha querido con los presupuestos y con los recursos de todos los ceutíes, sin que absolutamente nadie en territorio peninsular, melillense, canario o balear pusiera sus ojos en esta ciudad. Una ciudad que poco a poco ha ido degradándose con el consentimiento, incluso el fomento de su gobierno. Una ciudad que ya no es indiferente, que no es indiferente al resto del país, y eso es gracias a Vox. Ahora la gestión de Juan Vivas y la gestión de este Partido Popular, el más vergonzante y a la izquierda de toda España, queda en evidencia incluso ante la mirada de sus líderes nacionales. Por eso me alegra especialmente saludar a los ceutíes y a los españoles. Hemos conseguido que se cuestione en toda la nación y especialmente en nuestra ciudad ese experimento social promovido por el PP desde la llegada al poder de Juan Vivas. Una ciudad que institucionalmente utiliza cientos de millones de euros para promover, fomentar y normalizar la marroquinización. Y presa de esa marroquinización progresiva está la sociedad ceutí, que padece uno de los momentos de peor bienestar y seguridad de su historia. Una pérdida progresiva de nuestra identidad en favor de un país extranjero. Y un país extranjero en manos de un rey enemigo al que ningún diputado de los aquí presentes se atreve a cuestionar, siquiera a mencionar. Por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad que los diputados de la Asamblea de Ceuta son presos del miedo y están sometidos primero al presidente Sánchez y después a Marruecos. Diputados de Ceuta que no son reconocidos como españoles por Mohamed VI y que callan ante la tiranía y ante las decisiones de ese rey para contra nuestra ciudad. Diputados de Ceuta que callan. Ese es el contexto de nuestra Asamblea. Pero claro, tienen que entender algo importante. Estos diputados de aquí y estos de acá no están para representarles a ustedes. No están para meterse en problemas. No han llegado a la política para vivir peor. No han llegado a la política para luchar por ustedes, para que estén mejor, para que se gestione mejor, para que se recursen los medios económicos con más eficiencia, para que tengan más seguridad, para que sus hijos vayan mejor a la escuela, para que la ciudad progrese. No están aquí para eso. Están para vivir mejor ellos. Y queda patente pleno a pleno en cada sesión parlamentaria de esta institución. A Ceuta, PP, PSOE y el resto no vienen a pasarlo mal. Vienen a aprovecharse de la situación que les hace a ustedes pasarlo mal. Y vienen también para contar con el privilegio de que venga el presidente Sánchez y llamarle una y otra vez querido presidente. O, como se puede observar en la transmisión de los medios de comunicación, decirle, presidente, un honor. Esos son los diputados de la Asamblea de Ceuta. Y ese es el trato que se le da al presidente Sánchez después de la consentida invasión del 17 de mayo de 2021. Pero claro, Juan Vivas lo deja muy claro. Él está
con la presidencia de la nación, independientemente de su color político, lo ha firmado. También lo estaría si Pablo Iglesias decide vender Ceuta por 20 dirhams, y lo apoyaría igualmente, y lo recibiría y le volvería a llamar querido presidente. No cabe ninguna duda, todo por mantener su estatus social y su estatus personal. Y, por supuesto, cuando acabe su legado, irse a la península. Porque si Marruecos nos invade y si Sánchez no hace nada para impedirlo, da igual. Si el gobierno tiene la prensa comprada, tiene El Faro, tiene Ceuta al Día, tiene Ceuta Actualidad, y ellos se van a encargar, junto con el flamante director de Radio Televisión Española, de que se replique una y otra vez una realidad engañosa, confusa, que haga aparentar que el presidente ha actuado para beneficio de todos los ceutíes. Y mejor aún, que la alianza entre el presidente Vivas y el presidente Sánchez beneficia a todos los ceutíes, que los beneficia hoy y beneficia su futuro. Y eso es lo que se replica en los medios de comunicación una y otra vez. Por lo tanto, da igual lo que haga el presidente. Y con esa actitud es con la que los ceutíes hemos convivido los últimos 20 años. Si Sánchez pone en peligro la soberanía de Ceuta con la concesión del Sáhara Occidental a Marruecos, también da igual, porque van a utilizar la misma propaganda. Controlan la información, controlan los medios de comunicación, controlan a muchos periodistas también, que están a sueldo. Y solo hay una cosa que el señor Vivas no puede controlar, y es este grupo parlamentario. Es lo único que no puede controlar. Controla toda la Asamblea, controla todos los medios de comunicación, todos los recursos locales, salvo a Vox. Y eso los desquicia. ¿Por qué? Porque este grupo cuenta en sesiones de la Asamblea cómo ellos compran con el presupuesto de todos los ceutíes naves en el Tarajal a más precio de lo que realmente valen. Todo para beneficio de quien las vende. Tampoco pueden controlar que le contemos a los ceutíes que subvencionan asesoría para garantizar la nacionalidad española a los MENA cuando cumplen 18 años. También se ha denunciado en esta Asamblea. Tampoco pueden controlar que denunciemos y expliquemos qué se hace y para qué con todas esas subvenciones que tienen que ver con la inmigración ilegal, destacando DISMUN y Cruz Roja, entre otras. Y tampoco pueden controlar que contemos que el Gobierno de Ceuta, el Gobierno Vivas, utiliza a su consejero de Educación y Cultura para subvencionar a asociaciones con dirigentes detenidos en operaciones contra el yihadismo. Tampoco lo pueden controlar, y eso poco a poco les va mermando. Tampoco pueden controlar que contemos que la consejera de Hacienda reparte cada vez más dinero de todos los ceutíes a los medios de comunicación. No pueden controlar que contemos cómo se paga a Pedro J. Ramírez para que les haga campaña a nivel nacional. Y, en definitiva, no pueden evitar que contemos la verdad a todos los ceutíes. Centrándonos en lo que hacemos exactamente hoy, en este 26 de abril de 2022, en esta Asamblea. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacen aquí presentes los 25 de la Asamblea de Ceuta, junto con el público y los periodistas que se encargan de transmitir esta sesión? Estamos en una Asamblea que no sirve absolutamente para nada. Estamos en un teatro. Esto, señoras y señores, y señoros, diría alguno de los aquí presentes, es un teatro, un circo. Esta Asamblea funciona 2 días al año, 2 veces al año, en la aprobación de los presupuestos, que sí que la necesita el presidente, y en la de modificación del presupuesto.
que se utiliza para coger dinero de aquí y ponerlo allá. Por supuesto, atendiendo a sus socios de gobierno. Y solo en esos días sirve la Asamblea. El resto de días en la Asamblea se traen propuestas y se votan. ¿Y saben ustedes de qué sirve? De nada. Porque no hay obligación para el Gobierno de cara a cumplir esas propuestas. Y el Gobierno utiliza esa retahíla de que son simbolismos, declaraciones de intención, pero de forma práctica a los ceutíes no les sirve absolutamente de nada. Esta Asamblea no sirve absolutamente de nada, más que para contar mentiras, engañar, confundir y utilizar toda la maquinaria de propaganda del Gobierno. Evidentemente, salvo el grupo que le lleva la contraria y que saca la realidad de todo lo que hay. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Nada. Contar la verdad en el grupo parlamentario Vox y escuchar las mentiras de siempre del presidente y de sus socios que aparentan discrepar, pero que en los despachos, en la sala rotonda, en el Ceuta Center y en todas las consejerías se estrechan las manos, se dan abrazos y se dedican loas, además de repartir los 400 millones de euros que corresponden a todos los ceutíes. Por lo tanto, esta Asamblea es un espacio para el engaño, para la mentira y para la estafa a todos los ciudadanos decentes de esta ciudad. Respecto a economía, en teoría, este debate se llama el del estado de la ciudad. Venimos a hablar del estado general, de la política general de la ciudad. Y en desempleo, todo sigue incluso peor que en los últimos años. En torno a 1 de cada 4 ceutíes no puede trabajar porque no accede a un empleo. El Gobierno habla una y otra vez de paro estructural. Justifican esos niveles de paro con ese lema del paro estructural. Y si ustedes no tienen recetas para el paro estructural, si no creen que la ciudad y su problema de desempleo tiene solución, váyanse y dejen que otros gobiernen. Otros que crean que la ciudad y su desempleo sí que tienen solución. Se ha hablado en esta asamblea, en esta atril, por parte del presidente Vivas, de las ayudas a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Claro, después de cerrarlas. Después de, durante toda la pandemia, acotar al máximo los horarios para que cierren la persiana, para aumentar el número de quiebras, para aumentar el número de deudas, para aumentar el número de ERTEs. Porque Ceuta, durante la pandemia, nunca ha tenido la iniciativa por la libertad que ha podido tener otras regiones de España. Ceuta siempre ha sido la Ceuta del cierre y luego a repartir ayudas. La Ceuta del rechazar propuestas de Vox para aumentar las ayudas al taxi, que tan mal lo están pasando con la crisis del combustible. Pero Juan Vivas siempre recurre a lo mismo. Guerra de Ucrania, pandemia y cierre de la frontera. Y esa es su excusa para absolutamente todo. En cuanto a asuntos sociales, no hay plantilla suficiente en la consejería, los fondos están mal administrados, siempre hay familias a las que no les llega para vivir de forma decente y dentro de esa consejería de asuntos sociales destacan nuevamente subvenciones de atención a la inmigración ilegal sin ningún control. Respecto a la carga impositiva, a la carga fiscal, Vox ha propuesto la eliminación de impuestos locales en esta Asamblea. Vox ha propuesto la reducción al mínimo de impuestos locales en esta Asamblea. Para un Gobierno que maneja el mayor presupuesto de su historia, que maneja mucho más presupuesto que casi cualquier ciudad del tamaño de Ceuta, y la respuesta ha sido negativa. Se carga fiscalmente a ciudadanos cuando ni siquiera es necesario para garantizar que esta ciudad funcione bien, porque puede funcionar. Aunque usted no sepa cómo hacerlo, esta ciudad tiene capacidad para funcionar. Y, por supuesto, algo que preocupa especialmente
a los ceutíes. Su seguridad. Preocupa porque no existe su seguridad. Y tienen que entender los ceutíes por qué no estamos como en Cáceres, en Segovia o en Sevilla, señor Vivas. ¿Por qué noche sí, noche también se queman contenedores? ¿Por qué se queman vehículos? ¿Por qué en los últimos días hay armas automáticas disparando al aire, disparando a fachadas, incluso hiriendo a personas? ¿Por qué ha tenido que pasar lo de ese niño? ¿Por qué ha tenido que pasar todo lo que lleva pasando en los últimos años, según ustedes y según sus socios, en la periferia, pero cada vez más cerca del centro? Y preocupa todo. No se puede renunciar a la periferia. La periferia también es Ceuta. Todo es Ceuta. Cada palmo del Príncipe debe ser seguro. Cada palmo del recinto debe ser seguro, pero exactamente igual que el centro. Y hay gente que huye al centro, y el centro cada vez está más acotado, señor Vivas, por su dejadez en el exterior. Porque contamos con delincuencia general. Delincuencia general que ¿de dónde aparece? Aparece de una inmigración ilegal descontrolada en los últimos 20 años, con asentamientos y construcción de viviendas ilegales ante la pasividad del presidente Vivas, que todavía estamos esperando que cumpla aquella propuesta de registro e inventario de las construcciones ilegales. Por supuesto no la va a cumplir, no le interesa, no le ha interesado en los últimos años, porque la inmigración ilegal ha sido una excusa para pedir más a Madrid, para pedir más dinero, repartir más subvención, y gracias a la subvención mucha gente vive y mucha gente vota. Pero esa inmigración crece, se desarrolla y se convierte en un monstruo incontrolable, que es lo que tenemos a día de hoy. Su Ceuta multicultural, su lema de las 4 culturas, su alegato por la convivencia, no son más que huir de lo que usted ha provocado, que es una Ceuta insegura. Y es un problema que crece y al que no se le pone coto, no se le pone solución. Ese es su legado y todo lo demás es propaganda para confundir. Tampoco hay voluntad para investigar a esos padres que visitan a los menas abandonados, que visitaban con la frontera abierta y que si se abre la frontera seguirán visitando. Porque, si bien es cierto que hay menos menas, no porque se haya solucionado el problema, sino porque se les ha pasado a los municipios de la península, si bien hay menos menas, los menas volverán. Aunque a usted le encanten los acuerdos con Mohamed VI, los menas, cuando se abra la frontera, volverán. Y la inmigración ilegal aumentará. Y esos padres seguirán viniendo a visitar a sus hijos ante su pasividad. Por supuesto, seguirán los chiringuitos que viven del cuento de los menas, que viven del negocio de los menas. Y ustedes, si tienen a alguien en el paro, lo arreglarán. Por supuesto, si contamos con una nueva crisis migratoria, con un salto masivo a la valla, a ustedes les vendrá de maravilla, porque el Partido Popular es experto en los decretos de emergencia. ¿Qué es un decreto de emergencia? Un decreto de emergencia, que suena muy bien y jurídicamente explicado también, es la herramienta que utiliza el Gobierno para contratar a dedo a quien quiera, como quiera y casi cuando quiera. Y así se benefician asociaciones como Engloba, que se dedica a beneficiarse de los menas. Y todas esas crisis de emergencia, incluida la invasión del 17 de mayo, han sido aprovechadas por este Gobierno para hacer decretazos de emergencia, que no es otra cosa que destinar dinero a esas asociaciones, millones. Y lo camuflan con el lenguaje, con su politiquez. Y ustedes no se enteran. No se enteran porque en Radio Televisión Ceuta hay un director al que se le ha subido un 50% el sueldo, controlado por el PSOE y por el PP, porque El Faro y su dueño, Rafael Montero,
están interesados en seguir protegiendo su más de 1 millón de euros anual, junto con su directora Carmen Echarri, porque el panfleto Ceuta Actualidad de Pablo Guerra también tiene que vivir del cuento, junto con el digital del señor Mates. Y todo es una cadena de beneficios de red clientelar que empezó con unos 200 millones de euros y ya va por 400. La cultura del fuego, como he dicho, afecta principalmente a la periferia, que tiene la misma importancia que cada rincón de la ciudad. Pero es que se va extendiendo. ¿Cómo era Hadú hace 40 años? Y 30 años. Pero sobre todo hace 20, cuando llegó el presidente. ¿Cómo era Hadú? Y ahora tenemos tiros en Hadú. Tenemos quema de contenedores en Hadú. ¿Y usted no tiene nada que ver con eso? ¿Eso es crimen estructural? ¿Delincuencia estructural? ¿Es el Levante y el Poniente? ¿Es el polen, señor Vivas? ¿O es que usted lleva 20 años sin hacer nada? Si usted es incapaz, dígalo. Soy incapaz de asegurar el bienestar y la seguridad de los ceutíes. La cultura del fuego sigue dominando las noches de Ceuta. Los apedreamientos a la policía, a bomberos, incluso a la ambulancia. Y mientras se rechazan propuestas para dotar a la policía local de los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos. Y otra cuestión que el Gobierno Vivas y que la ciudad ha dejado en los últimos años y que la ciudad está padeciendo es esa dejadez con la identidad y la cultura de la ciudad. Ceuta, con Juan Vivas, ha avanzado en la diferenciación respecto del resto de España. En los últimos 20 años, y cada año que Juan Vivas está en el poder, Ceuta es más diferente a Andalucía, más diferente a Madrid y más diferente a todo el conjunto de España. Ha avanzado Ceuta, con el gobierno de Juan Vivas, a una postura de tolerancia ante quien viene a imponer su ley, su forma de vida sobre la nuestra. Usted ha marroquinizado la ciudad con subvención, con tolerancia ante la intolerancia, y ha olvidado que quien viene a España tiene el deber de integrarse, adaptarse y, si no lo hace, cambiar. Quien viene a España debe cambiar para aceptar y para respetar el modo de vida español, occidental, europeo. Aquí no vale cualquiera. No valen las costumbres de todos. Valen siempre y cuando respeten a las nuestras, las respeten y no las suplanten. Y usted ha provocado que esa marroquinización haga que los españoles, y muchos españoles que vengan aquí, digan, esto no es parte de España. Eso lo ha provocado usted, señor Vivas. Tenemos una Ceuta en la que cada vez más hablar árabe es un requisito, se impone como requisito para acceder a un trabajo. Una Ceuta en la que ser de origen español cada vez es más un obstáculo que un beneficio para acceder a un trabajo o a una ayuda de la Consejería de Asuntos Sociales. Incluso hemos escuchado al presidente Vivas decir que en Ceuta se habla árabe ceutí. Si no lo ha dicho usted, lo ha dicho su consejero de Cultura. Que en Ceuta se habla árabe ceutí. Y también lo dicen los documentos que firma el consejero de Cultura y que subvenciona la ciudad. Que en Ceuta se habla árabe ceutí. Pero es que incluso en el Instituto de Idiomas, que depende directamente de la Consejería de Educación, se dan cursos de árabe ceutí.
se habla indistintamente de Darija y Árabe Ceutí. Y eso ocurre con un presidente que da las gracias en árabe en medios de comunicación nacionales. Eso lo ha hecho usted también, señor presidente. Por supuesto, utilizan el entramado de las subvenciones. Les da igual que Ceuta vaya perdiendo poco a poco su identidad. Han llegado a subvencionar incluso el día del hijab. Subvencionan, por supuesto, año sí y año también, a Dismun, que es un chiringuito de caballas, que lo hemos repetido muchas veces, que trabaja, se beneficia de los menas y de las mujeres marroquíes sin residencia. Enfermos sin Fronteras lo siguen subvencionando. Y cuando el presidente habla de la labor humanitaria y sanitaria del 17 de mayo, acuérdense de esos servicios sanitarios colapsados, de esas colas, de esas listas de espera. Porque esas colas y esas listas de espera serían mucho menores sin Enfermos sin Fronteras y sin toda esa asistencia desmedida a la inmigración ilegal. Se sigue subvencionando el Consejo de la Juventud, que fomenta la ideología de género. Siguen subvencionando Andalucía Acoge, para que haya gente que siga viviendo de los inmigrantes del CETI. Siguen subvencionando al chiringuito Al Idrisi, que les invita a comer en Ramadán con dinero de todos los ceutíes. Siguen subvencionando al proyecto ICI. Siguen subvencionando Intercultura, otro chiringuito de caballas. Siguen subvencionando mujeres progresistas. Siguen subvencionando o destinando partidas presupuestarias a la Fundación Premio Convivencia, también bautizada en esta Asamblea y no por el Grupo Vox, como la Fundación Premio Comilona. Un chiringuito histórico del Partido Popular que se dedica a cada año buscar a alguien en el mundo para quien regalar 30.000 euros de todos los ceutíes. Siguen los pisos de emancipación de Mena para cuando cumplan los 18 años y hasta los 25, habiendo ceutíes que no pueden acceder a una vivienda, que no se pueden emancipar. Sigue habiendo menas emancipados gracias a la generosidad de Juan Vivas. Y, por supuesto, sigue habiendo un número de medios de comunicación sobredimensionado. Más de 2 millones de euros este año en medios de comunicación. El Faro, de Rafa Montero, está en el podio. Insisto, Ceuta Actualidad y Ceuta al Día son los mejores ejemplos de cómo hacerle propaganda al Gobierno. Todos ellos, por supuesto, sobreviviendo, aceptando las directrices de un Juan Vivas, que, tenemos que decirlo abiertamente, compra a la prensa. Juan Vivas compra a la prensa, o a toda la prensa que puede. Respecto a la política con el Estado de la ciudad, la Ceuta de Juan Vivas en los últimos años es un ente aislado, sin capacidad de presionar en Madrid, sin capacidad de pedir, de demandar lo que se le debe y de conseguir los recursos necesarios para que la ciudad prospere. Esa es la política del querido presidente, sea Sánchez o incluso Zapatero. Esa es la política del me llevo bien con el Partido Socialista, aunque sea un Partido Socialista sostenido con la ETA política, porque tenemos escrúpulos para darle la mano al presidente que se sostiene con ETA. Y, por lo tanto, tenemos un presidente sanchista, un presidente que no cuestiona a Pedro Sánchez, que lo alaba, lo aplaude y legitima una política exterior, sobre todo con respecto al Sáhara, que ha sido criticada por absolutamente todo el mundo. Porque cuando Juan Vivas habla de solidaridad,
es solo en beneficio de Ceuta. Y prefiere lo que él entiende como beneficio para Ceuta, que no es más que el beneficio de su red clientelar, aunque eso suponga un mal para España. Señor Verdejo, ha agotado su tiempo. Vaya terminando, por favor. Sí, señora. No, señor Redondo, el tiempo suyo no es el que cuenta, es el mío, así que por favor vaya terminando. Sí, señora vicepresidente, pero como le ha permitido 8 Así minutos es, de más por eso le a estoy la avisando, señora Ahmed, por eso pues le voy a estoy aprovechar esos avisando, 8 minutos de más, por eso le estoy si no avisando, le le he importa. permitido 3 minutos y es lo que le voy a permitir a usted, vaya terminando. 8. No, 8 no, 3. Sí, 8. Que los tiempos son los Luego míos, no los suyos, señor puede Verdejo. llamar a su compañero de Radio y Televisión Ceuta, al director. y le Señor, yo no pregunta. tengo compañeros, mis compañeros están sentados pues, o ahí colocado, enchufado, como quiera llamarlo. en los escaños socialistas. Sí, Termine, sí. señor Verdejo. Sí, señora vicepresidente. Respecto a la invasión, un día completo sin intervenir, mientras miles y miles, usted ha dicho 12.000, nosotros pensamos que 20.000, porque las cifras han cambiado en delegación del Gobierno. Miles de marroquíes entrando en Ceuta de forma ilegal, violando nuestra frontera, asaltándola. Y no se moviliza el ejército en un día entero y usted no es capaz de pedir de todas las formas, en medios públicos y privados, en medios de comunicación, que se movilice no parte, sino todo el ejército. Todo el ejército de Ceuta debería haberse movilizado en la frontera y deberían haber llegado más unidades de la península. Y usted no pide eso y se contenta con que todas las calles de la ciudad estén inundadas de marroquíes ilegales. ¿Y usted considera que eso fue actuar bien? Y luego, para camuflarlo, habla de lo heroico del pueblo de Ceuta. El pueblo de Ceuta estaba asustado, estaba esperando al ejército. Y estaba esperando que usted plantara cara, que usted nos defendiera, que usted exigiera la movilización de todo el ejército. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Ceuta? ¿Se iba a echar cada vecino a la calle? ¿Iba a ir cada vecino a la frontera a defenderla? Esperamos al ejército. ¿Para qué lo tenemos? ¿Para qué? ¿Para los desfiles? ¿Para que usted vaya a los desfiles? Para mucho más que eso, presidente. Una frontera no defendida. Un ejército inmovilizado por orden del Gobierno, con la complacencia del Gobierno de la ciudad. Y una ciudad entera a merced del rey de Marruecos. Una Ceuta humillada. Humillada con el aplauso de Juan Vivas y sus socios de Gobierno. Una unidad que nos dejó en el abismo. ¿Y qué es el abismo, presidente? Al que usted tanto hace mención. ¿Qué es el abismo? Ceuta es una ciudad que siempre ha entendido la españolidad desde el corazón, desde la cultura, desde la identidad de España, de sentirse identificado con las Canarias, con las Baleares, con Melilla y con la península. Una Ceuta de carácter andaluz, de sus pescados salazones, del flamenco, de su Semana Santa, de San Daniel, de San Antonio, de la Virgen de África. Una Ceuta de la Legión, del Ejército, de los caídos en la guerra. Una Ceuta de historia, de orden, de paz. Una Ceuta española, pero no porque lo diga la Constitución. Ceuta española precede a la Constitución. Señor Verdejo, Una vaya Ceuta, terminando, y ya que su tiempo ha agotado. Finalizo, se ha agotado. señora vicepresidenta. Una Ceuta que es y será española, pero no porque lo diga la ley, no porque lo diga un político. Lo dice la historia, presidente. Queremos la paz, la tranquilidad, el orden y el bienestar de todos los ceutíes. Ceutíes españoles que respeten nuestro legado, lo que construyeron nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Y una Ceuta y un legado que usted ha hecho que se vaya perdiendo, pero que vamos a defender. Señor Verdejo, me voy a ver obligado a apagar su micrófono. Me voy a ver obligado a apagar su micrófono. O termina o le apago el micrófono. Aquí no hay opciones. No, con el PSOE no hay opciones. Por supuesto que no. Claro que no. Queremos, y ya para finalizar, lo que defendemos y siempre vamos a defender es una Ceuta en la que un andaluz, un madrileño, un leonés o un asturiano
se sienta en España. Siempre vamos a defender eso. Una Ceuta que haga sentirse a cada español que se siente en casa, y no una Ceuta de la delincuencia, del crimen y de la inseguridad que usted nos ha dejado. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, señor Verdejo, usted dice que esto es un teatro y que esto no sirve para nada. Hombre, en su caso, sí sirve para insultarnos a los demás. Eso me parece a mí que es evidente. Yo tengo aquí una pequeña lista de las cosas que ha ido diciendo a lo largo de los últimos meses respecto de mí, el señor Verdejo, y me ha llamado pro-marroquí, con vínculos con quintacolumnista, dictador, racista, peor que la mafia, capo, mentiroso, manipulador, traicionero, estafador, presidente ocupa, gobierno de delincuente, corrupto, roba legalmente a los ceutíes, todo eso lo ha dicho usted. Por tanto, para algo sirve. Es decir, si esto es el circo, usted es el animador. Porque vamos, no le quiero llamar la fiera, pero sí el animador, porque para esto sirve. Y tampoco sirve a usted no le sirve para dar explicaciones. Porque efectivamente el episodio de mayo, señor Verdejo, pues ha marcado mi discurso de esta mañana, ha marcado la legislatura y estoy seguro que va a marcar el porvenir de Ceuta. Y nos ha identificado, claro está, es decir, ante una situación de esta extrema gravedad, como he dicho esta mañana, había dos posturas, dos caminos. Y aquí todo el mundo se ha retratado de cuál es el camino que ha elegido. Nosotros, a pesar de que sabíamos que usted no iba a insultar, a pesar de que sabíamos que íbamos a generar probablemente alguna incomprensión, optamos por lo que le convenía a Ceuta, a España y a los ceutíes. Y en un momento de tanta gravedad, pero esto es el catón, lo importante es la unidad, lo importante es la lealtad, lo importante es la responsabilidad, lo importante es el sentido de Estado. Y ustedes hicieron todo lo contrario. Dice un día completo sin intervenir y ustedes un día completo sin aparecer y sin que se les esperara. Porque ustedes lo que hicieron ese día fue tratar de utilizar el momento crítico para sacar votos, para hacer electoralismo. Eso fue lo que ustedes hicieron, hacer populismo también ese día, también el día que teníamos todos los ceutíes el alma en vilo. Ese día ustedes, en vez de tener una actitud concordante con el juramento que empeñamos o promesa, concordante con la Constitución, ustedes ese día apostaron por la división y apostaron por la deslealtad y apostaron por el enfrentamiento. Eso fue lo que hicieron ustedes. Ustedes por aquí no aparecieron, aquí no preguntaron cómo estaban las cosas, aquí estuvimos todo el día hasta por la mañana. Aquí, como les he dicho antes en mi intervención, hicimos una apelación al conocimiento del resto de España de lo que estaba ocurriendo, llamando a las cosas por su nombre. Aquí pedimos socorro y auxilio a quien lo podíamos pedir. Y aquí defendimos la unidad, defendimos a España, defendimos a Ceuta. Ustedes se negaron a firmar una declaración en la que se afirmaba que Ceuta era una parte indisoluble y esencial de España. Y lo hicieron con la única intención de decirle a los ciudadanos que para defender a España solo queda Vox. Ustedes querían la exclusiva, con fines electorales. Ustedes afirmaron que en esta asamblea existen quintacolumnistas de Marruecos, sin aportar ninguna prueba, sin dar hasta el día de hoy ningún argumento, tan solo el prejuicio, porque es un prejuicio, que asocia a musulmán con marroquí, un prejuicio indecente. Ustedes se negaron a apoyar una resolución del Parlamento Europeo que afirmaba de una manera explícita, rotunda e inequívoca que Ceuta forma parte de España y que esta es una frontera de Europa. No la apoyaron y la gente lo debe de saber. Ustedes rechazaron cualquier tipo de entendimiento, acuerdo o colaboración con el Gobierno de la Nación,
con el gobierno democrático de la nación, con el gobierno constitucionalmente legítimo de la Constitución de España. ¿Y cómo se podía arreglar esto sin el gobierno de la nación? ¿Me lo quieren decir ustedes? ¿Cómo se podía arreglar? Haciendo lo que ustedes hicieron, desde el enfrentamiento, desde la división, enfrentando a los ceutíes contra los ceutíes, a los ceutíes y a Ceuta contra España. ¿Esa era la manera de defender esto? Nosotros hicimos lo que hicimos, sabiendo lo que hacíamos, siendo muy conscientes, y que usted me llame traidor por haber hecho eso, que usted me llame traidor por recibir al presidente del Gobierno de España como presidente del Gobierno de España, no como secretario general del Partido Socialista, que usted me llame traidor por respaldar y apoyar al presidente del Gobierno de España cuando aquí, en el Congreso o en Rabat, afirma de manera rotunda y categórica que no hay ninguna duda respecto de la soberanía de nuestras dos ciudades autónomas y que su soberanía y su integridad están garantizadas por el Estado y por el ordenamiento constitucional. Usted me llama traidor porque me encuentro y procuro acuerdos con el Gobierno de la Nación para que Ceuta vuelva a la normalidad, para que aquel día paráramos el golpe, para que se movilizara el ejército, para que Ceuta fuera integrada en la estrategia de seguridad nacional, para que haya un plan integral que proteja a todos los ceutíes de cara al futuro. Usted me llama traidor porque yo valoro en positivo una nueva relación con Marruecos, en virtud de la cual se descarta la posibilidad o se asume el compromiso de que no va a haber otro Mayo, porque otro Mayo sería irresistible para Ceuta, y además se apuesta claramente por el reconocimiento de la frontera como una frontera europea. ¿Usted me llama traidor por eso? Pues no me importa, porque eso me insulta indudablemente, pero no me ofende, porque lo hago por principios, lo hago por defender a Ceuta y a España. Y lo hago porque no confundo a los partidos políticos con las instituciones, porque cuando uno confunde el partido político con la institución, se está alejando de la democracia y se está acercando al totalitarismo. Y si no lo sabe usted, debería de estudiarlo. Ceuta no necesita eso, señor Verdejo. Ceuta necesita estabilidad y confianza. Y yo me pregunto, y se lo pregunto a los ceutíes, ¿qué hubiera ocurrido en el episodio de mayo y después de mayo? ¿Qué hubiera ocurrido si se hubieran impuesto las tesis de ustedes? ¿Qué hubiera ocurrido si Vox hubiera estado gobernando esta ciudad? ¿Y qué hubiera ocurrido si Vox hubiera llevado a la práctica sus aspiraciones de división y de enfrentamiento con las instituciones del Estado? ¿Qué hubiera ocurrido? Yo creo que nada bueno. Ceuta necesita estabilidad y confianza, y lo que le da estabilidad y confianza a los ceutíes, lo que hace que los ceutíes puedan dormir tranquilos, es que saben los ceutíes que pase lo que pase en las elecciones, sean locales o sean nacionales, la españolidad de Ceuta está garantizada, no depende de ningún color político, no depende de que gobierne Vox, porque con independencia de que cada uno aquí se haga las especulaciones que quiera respecto a si Ceuta dependiera que gobernara Vox en el conjunto de España, pues las expectativas no serían muy favorables para los ceutíes. Ceuta es España, gobierne quien gobierne. Y el compromiso del Estado con Ceuta en el ámbito de nuestros incentivos especiales, fiscales, del REF, en el ámbito de la suficiencia financiera de esta institución, en el ámbito de los suministros básicos, en el ámbito de los servicios esenciales, está garantizado, gobierne quien gobierne. Y los ceutíes lo tienen que saber, porque eso es lo que alienta el arraigo de la población y eso es lo que alienta que venga gente a invertir a Ceuta. Confianza y estabilidad, y no división y enfrentamiento. Se lo digo con toda rotundidad. Y insisto, lo hacemos por cuestión de principios y porque es lo que conviene a Ceuta. En la pandemia tampoco ustedes pueden dar ejemplo, porque resulta que
Mienten además. Es decir, en Ceuta no se han restringido, no se ha cerrado ninguna actividad como consecuencia de la pandemia, salvo el ocio nocturno, que fue algo llevado a cabo en toda España. Pero en Ceuta no se ha cerrado la hostelería. Y menos mal que no le hicimos caso a ustedes, porque ustedes lo que le estaban diciendo a los ciudadanos que no se vacunaran. Menos mal que no le hicimos caso. Igual que en mayo. En mayo la división y el enfrentamiento. Y con la pandemia no se vacunen. Ese fue su discurso. Menos mal. Y Ceuta, el plan Ceuta Resiste, ha sido uno de los más ambiciosos y pioneros de España. Cumplimos con nuestra obligación, contamos con la solidaridad del resto de los españoles. Y esto me parece a mí que es digno de ponerlo en valor por la cantidad de gente que estuvo a favor de eso. Y vuelve usted con su insistencia y su cantinela de confundir inmigración con delincuencia. Es muy malo hacer eso, es muy malo, es muy perverso. Yo no puedo desvelar ningún dato, tampoco tengo información privilegiada, pero por lo que me indican, los delincuentes que actuaron el día 15 y después del día 15 son tan españoles como usted y como yo, señor Verdejo, no son inmigrantes, tan españoles como usted y como yo. No confunde usted delincuencia con una determinada cultura. Es nefasto, es asqueroso hacer eso, es repugnante hacer eso. Confundir cultura con delincuencia es repugnante e indecente. Yo no sé los asturianos que usted conoce, pero yo los asturianos que conozco, los cántabros que conozco, los madrileños que conozco, los andaluces que conozco, cuando vienen a Ceuta se van encantados de haber venido. Es más, el que viene a Ceuta se vuelve de manera distinta. Y se van encantados por haber venido porque Ceuta es una ciudad hermosa y mágica, por sus raíces, por su historia, por su paisaje, pero sobre todo lo es por la condición de su gente. Se van encantados de cómo se convive en Ceuta, no lo estropeen. Apuesten porque vivamos juntos, unidos y compartiendo, que lo admiran el resto de los españoles. Lo que ocurre es que no se puede tener una idea tan cerrada, una idea tan retrógrada. La idea de España no es la idea de Vox. España es plural, España es diversa, es rica en su patrimonio cultural y en su historia. No es la España de Vox. Es más importante, más grande, mucho más admirable que la España cerrada, excluyente, exclusiva, uniforme de Vox. Y Ceuta es lo mismo. Además, no entiendo cómo pueden ustedes decir que quieren a Ceuta y no quieren a su gente. ¿Cómo es posible? La gente de Ceuta está formada por 4 culturas, entiéndanlo. Y si ustedes no reconocen que esas 4 culturas forman parte de la identidad de nuestra Ceuta, hay una parte de Ceuta a la que ustedes no quieren. Porque para querer a la tierra hay que querer su historia, su paisaje, su cultura y su gente, toda su gente. Recen como recen y se llamen como se llamen. Y crean ustedes un poco más en la Constitución, se lo digo de verdad. La Constitución tiene una letra, pero como todas las cosas importantes que hay en la vida, tiene alma, tiene espíritu. Y el espíritu de la Constitución es el espíritu del acuerdo, es el espíritu del entendimiento, es el espíritu de la concordia. Lo que pasa es que ustedes, de acuerdo, de entendimiento y de concordia, no entienden. Porque ustedes al rival lo consideran un enemigo. Y el rival no es ningún enemigo. El rival es alguien al que hay que intentar ganarle las elecciones. Claro que sí, faltaría más. Pero al rival no hay que eliminarlo, porque hay veces que el rival lleva razón, porque hay veces que de la confrontación de las distintas ideas sale una solución más eficiente, más veraz, más potente. Y además, señor Verdejo, usted es joven. Hoy se está aquí, mañana se está allí. Y si no, mírense ustedes mismos.
Han estado en un sitio y hoy están en otro. Es que no se puede cambiar, es que las personas no pueden hablar, es que las personas no pueden dialogar. Abracen ustedes el alma y el espíritu de la Constitución, el de la concordia, el del diálogo, el del encuentro, el de la convivencia. Yo sé que estas son palabras que a ustedes no les gusta, no las entienden, porque apearse del populismo es difícil. Yo creo que es difícil entrar, pero es mucho, mucho más difícil salir del populismo. Y respeten ustedes a la gente. Respeten ustedes a la gente. A mí me insultan, me llaman traidor por defender a Ceuta. No me importa, porque no me ofende, porque estoy convencido que lo hago por principios y por conciencia. Pero no citen ustedes a personas que no están en esta asamblea y que no se pueden defender. Respétenla ustedes. Aquí no se compra ninguna prensa. Decir que compramos a la prensa significa decir que la prensa se vende. Y yo no creo que nadie se venda. Si usted considera que es insobornable, considere que también las demás personas lo son. Dice usted que me ha comparado usted como si hubiera un quinto jinete del Apocalipsis. Es decir, todos los males que tiene Ceuta se deben a Juan Vivas. Pues mire, el quinto jinete del Apocalipsis, que usted me identifica con él, ha estado aquí en esta asamblea 21 años porque los ceutíes lo han querido. Ustedes también me han dicho presidente ocupa, ¿no? Creo que es la palabra que emplean y han empleado de manera más que reiterada. Yo creo al respecto de esa afirmación que yo he estado aquí gobernando y sirviendo a Ceuta porque los ceutíes han querido durante estos 21 años. Y puede, señor Verdejo, que lo ocupa a lo mejor lo tengan ustedes en su casa. Porque claro, si analizamos los resultados electorales, pues resulta que el líder que tienen ustedes y que está a su derecha y que viene a esta asamblea en modo avión, es decir, en silencio permanente, alguna vez con algún aspaviento, pero normalmente en modo avión, pues resulta que hubo elecciones en Ceuta el día 28 de abril de 2019 y aquel día, a pesar nuestro, el Partido Popular fue la tercera fuerza política, Vox ganó las elecciones y le sacó al Partido Popular 1000 votos. Resulta que el señor Redondo no era el candidato de Vox. Un mes después nada más hubo elecciones y el candidato de su partido, que aquí viene en modo avión y en silencio, se presentó a las elecciones. Y en un mes, con el señor Redondo de candidato, Vox perdió 1.500 votos. Y el Partido Popular le sacó a Vox 3.000 votos. 1.500 menos y el Partido Popular 3.000 más. Por tanto, a lo mejor el problema del Ocupa lo tienen ustedes en su casa, señor Verdejo. Respecto a su intervención, presidente, o respecto a la mía, mejor dicho, durante poco más de 30 minutos he intentado resumir de la forma más eficiente posible su política en los últimos 20 años y especialmente en esta legislatura. En 30 minutos no se puede abordar la totalidad de la política, pero es lo que ha intentado este portavoz. Y no voy a repetir las cosas que he enumerado que afectan a todos los ceutíes especialmente. Sí que usted ha aprovechado este debate para hacer un ataque muy directo, incluso personal, con los diputados del grupo parlamentario Vox, a pesar de que la intervención de este portavoz se ha dirigido en su práctica totalidad a los ceutíes y no a usted. No obstante, le voy a aclarar algunas de las cosas que ha dicho usted. Entiendo, porque le conozco, para engañar a los ceutíes, pero que tengo la responsabilidad de desenmascarar.
En primer lugar, usted ha preparado una lista de lo que usted considera insulto. Pues mire, señor Vivas, si usted considera insulto pro-marroquí, debe considerar también insulto pro-alemán. Y si quiere, jugamos a hablar en clave y le llamo pro-portugués. Si usted lo considera un insulto, es su problema. Pro-marroquí, lo hemos explicado muchísimas veces, es quien hace políticas para beneficiar a Marruecos. Y usted las hace, presidente. No hace falta ser un pro-marroquí de origen bereber como el señor Mustafa para ser pro-marroquí o lo que sea, o el origen que tenga. Usted también es pro-marroquí, señor Vivas, porque su política es de beneficio de Marruecos. Por lo tanto, cuando usted nos achaca y saca a relucir una y otra vez el asunto de la religión, lo que está haciendo es confundir a los ceutíes. En ningún momento hemos hablado aquí de musulmanes. No lo hemos hecho en ningún momento. Hemos dicho una y otra vez que los promarroquíes los hay de todas las religiones y sin religión. ¿Por qué insiste usted en eso? Fácil, para manipular a los ceutíes. Primero intentaron que los diputados de Vox sufrieran una presión que no podían aguantar. Han visto que los diputados de Vox aguantan todo y ya solo queda mentir una y otra vez en los medios de comunicación. A ver si cuela la mentira. Pues nada, sigue usted, pero nosotros vamos a seguir denunciando sus mentiras. Respecto al episodio de mayo, y usted dice que nosotros hicimos populismo, que no se nos vio por aquí. ¿Para qué vamos a venir a sentarnos con Fátima Amé, con el Partido Socialista, con el señor Ali? ¿Para qué? ¿Para hacernos la foto de la vergüenza? ¿Cómo calificamos? Usted estuvo aquí toda una tarde y exigió usted que se movilizara todo el ejército en Ceuta. ¿Se lo exigió usted al presidente Sánchez? Nosotros lo exigimos. Mire, su consejero está diciendo que sí con la cabeza. Dígame usted, ¿se exigió desde esta asamblea, desde este gobierno, al presidente Sánchez que movilizara en la frontera a todo el ejército? ¿Se le pidieron refuerzos al presidente Sánchez desde la península? Y sobre todo, ¿se le exigieron o fue un ruego, como acostumbramos? Porque luego aplaudimos al presidente Sánchez. ¿Considera usted que estuvo bien hecho no movilizar el ejército? ¿Considera usted que estuvo bien hecho el permitir que miles de marroquíes estuvieran en Ceuta? ¿Considera usted de verdad que eso es lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno? Nosotros no hicimos populismo, es que nosotros tenemos otra visión de lo que hay que hacer con Ceuta, protegerla, y si vemos que usted es complaciente mientras nuestra ciudad está siendo invadida, no podemos estar con usted, tenemos que desmarcarnos de usted. Y si hubiera llegado el abismo al que usted hace mención y que no ha explicado, si hubiese llegado el abismo, créame que mientras usted pica billetes Fuengirola, los de Vox íbamos a defender esta tierra. Tampoco íbamos a estar con usted en ese momento. No nos íbamos a ir en barco, ni en helicóptero, presidente. Dicen que hicieron una apelación para contar entonces, mientras se invadía Ceuta, lo que estaba pasando en toda España. ¿Ya está? ¿Ahí queda su papel como presidente? ¿Darle entrevistas a La Sexta? ¿A Cuatro? ¿Y pedir auxilio? Sin exigir, sin demandar, sin alarmar, como estaban tantos ceutíes en sus casas. Luego nos reprocha que no firmamos un documento. Todo el mundo sabe que las invasiones se paran con documentos simbólicos. Con un documento que usted se invente con el PSOE para firmar y decir que Ceuta es España. ¿Pero es que eso hay que firmarlo? ¿Es que eso hay que firmarlo? ¿O hay que sacarse la foto? Como dice su consejero, que no guarda silencio cuando debe. Presidente. Señor Gris, ¿cuál es silencio? Llaman quintacolumnistas, se refieren a los musulmanes. Son palabras suyas en esta asamblea, hoy. Lo hemos explicado una y otra vez. Quintacolumnistas de todas las religiones. Pero el señor presidente, R que R, mentira tras mentira, engaño tras engaño, confusión tras confusión. Eso es el Partido Popular. Hay gente que se lo cree, pero hay que hacer pedagogía. No se crean al presidente Vivas. Cada buena palabra, cada buen gesto, cada ataque a Vox
Es propaganda falsa, completamente falsa. Hay que ponerlo todo en cuarentena cuando sale de la boca del presidente Vivas. Y habla del gobierno Sánchez, habla como gobierno democrático y legítimo. Habla el presidente Vivas del gobierno Sánchez de gobierno democrático y legítimo. Un gobierno que pacta con la ETA política, presidente. Un gobierno sostenido en los independentistas. ¿De verdad le parece eso legítimo? Constitucionalmente legítimo. Eso es lo que me va a decir, ¿verdad? Para maquillarlo. Luego, dice el presidente, y hablando de la postura del gobierno con Marruecos respecto al Sáhara Occidental, dice el presidente que no hay dudas de la soberanía de Ceuta, que eso está dicho por el gobierno en Rabat. Pero ¿usted no se ha enterado de que Pedro Sánchez miente? El subconsciente me traiciona, de mentiroso a mentiroso. No se reirá tanto alguno cuando se acabe la legislatura y el director de Radio Televisión Ceuta se vaya a casa. Sí. Sí. Contróleme el público, señora vicepresidenta. No me diga lo que tengo que hacer, señor Verdejo. Hago lo que debo. Tranquilo, Bolo, tranquilo. Respira. Sí. Señor González, por favor, guarde silencio. Por favor, señor González. Sí. Venga. Gracias. Cierre, por favor. Respecto a la soberanía de Ceuta, dicho por el gobierno... Es que no se puede... Sí, que cierre al salir, pero sin hacer ruido. Sí, venga. Adiós. Señor este es uno de los Verdejo, siga usted porque... Sí, es que... No, viene me bien que quedan pasen 2 estas minutos, cosas. más que nada. Viene bien que pasen estas cosas porque luego dicen aquí que no nos refiramos a la gente que no está en esta asamblea. Y es que gente como ese individuo son los que ven en peligro su negocio, sus chiringuitos. Y esa gente, como el individuo que se ha ido enervado por la puerta, son los que manejan a los de aquí y a los de allí. Los poderes fácticos están ahí, se sientan, se divierten y hasta se atreven a levantarse, a hacer gestos, a levantar la voz. Los Monteros, los Bolorinos, etcétera, son ellos. Y está bien que los ciudadanos lo vean y les pongan cara, aunque ellos se encarguen de protegerlos. Dice usted que la soberanía de Ceuta no está en peligro. Dicho por el gobierno, ¿se cree usted a Pedro Sánchez? Usted se cree a Pedro Sánchez. Debe ser el primer español que se cree a Pedro Sánchez. Enhorabuena, presidente. No obstante, ¿qué le ha dicho Pedro Sánchez para que usted apoye ese plan? Dice que hay un compromiso de no hacer acciones unilaterales con respecto a Ceuta. ¿Es que tenemos que pedirle permiso a Mohamed VI ahora para políticas que afecten a Ceuta? ¿Tenemos que llamar a la puerta de Mohamed y preguntar para hacerlo de forma conjunta? Pero es que esto no es España. ¿Es esto menos España que Madrid? ¿Es esto menos España que cualquier otra zona de nuestro territorio? Y solo por eso ya usted acepta que se le entregue todo el Sáhara Occidental a Marruecos, porque se le entrega. Pero es que hoy es el Sáhara, ¿y mañana qué? Esto es un precedente, Y no es política de Estado, porque la política de Estado se consulta con todos los grupos políticos. Se consulta que menos incluso con tus socios de gobierno, pero es que ni siquiera eso. Eso es política de Estado. Y esto ha sido política de autócrata nacional a autócrata local, de régimen de Sánchez a régimen de Vivas. Señor Verdejo, su tiempo ha terminado. Finalizo, señora vicepresidente. Es que como el señor Vivas tiene tiempo ilimitado, no puedo responder a todo. Pero es que yo no he hecho el reglamento, señor Verdejo. El reglamento es el que es. Impúgnelo si quiere. Claro, el reglamento del régimen. Pero tiene posibilidad de impugnarlo si quiere. No, si aquí se roba legalmente y se hacen normas a medida legalmente. ¿Qué hubiera ocurrido? Y ya finalizo porque no puedo responder a todo y a su tiempo ilimitado, señor presidente. ¿Qué hubiera ocurrido el 17 de mayo con un gobierno de Vox en Ceuta? Que no le quepa duda que lo primero que hubiéramos hecho es lo que nos hizo usted. Exigir... Es que esto es un circo. Esto es un circo.
Y ahí tienen al bufón. Es tremendo. Sí. ¿Qué hubiera pasado, como dice el presidente, el 17 de mayo, durante la invasión marroquí, si Vox hubiera gobernado esta ciudad? Téngalo claro, lo que no hizo usted, exigir por todas las vías públicas y privadas la movilización de absolutamente todo el ejército para defender la frontera. Cosa que usted no hizo en ningún momento. Ceuta no hubiera sido invadida por casi 20.000 inmigrantes, presidente. Esa es la diferencia entre usted y Vox. Es repugnante. Gracias, Merche. Señor Vivas, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, el grupo de Vox a mí me ha calificado de senil, decrépito y perturbado. Es decir, significa que considera que soy una persona de edad avanzada, que estoy en decadencia física y que además tengo alteradas las facultades mentales. Esto es lo que me han dicho. Evidentemente, parte de lo que me han dicho llevan razón. Mi edad es avanzada. Esto que ustedes me dicen a mí y el comportamiento que tienen aquí habitualmente, lo que pone en evidencia es un alto grado de grosería. Lo que pone en evidencia es que el respeto pesa poco en sus valores éticos y lo que pone en evidencia es que la educación que predican no la practican. Hoy he vuelto a hacer un ejercicio de esa naturaleza. Pero a pesar de que yo voy perdiendo facultades, y lo reconozco, quienes me acompañan no, están pletóricos. Y además de eso, todavía alguna me queda para poder contestarle desde el corazón y desde la razón. Y desde el corazón le digo que usted no va a competir conmigo en lo que significa patriotismo. Puede que usted y yo tengamos una idea diferente de cómo se defienda la patria, pero no prejuzgue usted que yo me vaya a ir a Fuengirola ni a ningún sitio. Si la patria en Ceuta está en peligro, no lo prejuzgue. Yo no sé lo que gustaría, pero no prejuzgue lo que yo voy a hacer. Usted y yo tenemos una manera distinta de concebir la patria. Pero lo que puede usted tener por seguro es que mi lealtad con España, mi lealtad con Ceuta es absolutamente inquebrantable. Y que mientras que esté aquí, voy a hacer todo lo posible para que nadie se tenga que ir a la península. Ni usted, ni yo, ni nadie. Y lo que hicimos el 19 de mayo, el 17, 18 y 19 de mayo, era todo lo posible para que nadie se tuviera que ir. Y cuando habla usted del ejército, mire, hay determinados ámbitos que forman parte de la reserva que uno debe de mantener cuando uno tiene relaciones con el Estado. Si ustedes están aquí algún día, se darán cuenta de eso. Pero no hable usted tan frívolamente del asunto. Porque lo que no sabemos es si al ejército se le preguntó. Yo sí sé lo que pedí, y queda para mí, y queda para mí. Lo que usted no sabe es lo que opinaba el ejército acerca de aquella situación. Usted no lo sabe. Pero presuma que el ejército tenía que ir allí con garantías de que su función iba a ser eficaz y no iba a provocar daños irreparables. Y fue magistral la operación que llevó el ejército. Porque contuvo la entrada
y salieron fotos que le dieron la vuelta al mundo diciendo que España y Ceuta somos una nación solidaria, porque aquí se supo distinguir desde el primer momento quiénes venían de quién mandaban a los que venían. Y para eso hay que tener un poco de madurez, de sensatez, de solvencia. Ya lo que me sorprende de todas maneras, aunque es difícil, pero lo que me sorprende de todas maneras es que usted diga que ahora con este acuerdo de Marruecos o con Marruecos, por parte de España, se ha cedido la soberanía del Sáhara. Me sorprende, Yo creo que usted está en otra órbita. El Sáhara, España perdió la soberanía del Sáhara en 1975, ahora está en manos de Naciones Unidas, no está en manos de España. Lo que me sorprende es que usted coincida con las actitudes de Podemos. Es sorprendente, no es la única vez en que coinciden, y ahora voy a tratar de ponérselo de manifiesto. Pero claro, ya la coherencia, porque es que es lo mismo. Los derechos del pueblo saharaui, que para mí son muy respetables, pero creo que para mí los derechos de los españoles, el interés de España está por encima, para mí. Y yo podré ser muy pro-alemán, pro-marroquí, pro-francés, pero lo que tengo claro es que por encima de los intereses de todos estos países está el de España. También por encima de los derechos que puedan tener los saharauis, cosa que usted parece que no tiene claro. Y además me sorprende todavía más que si usted piensa en los intereses de España y de Ceuta, una postura diplomática del Gobierno de España acorde con la de la Unión Europea, con Francia, con Alemania y con Estados Unidos, ustedes la vean mal. Pero es que, claro, tampoco me sorprende mucho porque ustedes son críticos de la OTAN y críticos de Estados Unidos. Y ahora se lo voy a demostrar. Porque es que, claro, estas cosas no me gustaría a mí traerlas aquí, pero es que no tengo más remedio. Porque es de tanta incoherencia. Porque ustedes, el sentido de la lealtad que ustedes tienen es verdaderamente sorprendente. ¿Usted cree que beneficia a Ceuta venir aquí a meterse con Marruecos? ¿Usted cree de verdad que eso beneficia la tranquilidad de los ceutinos? ¿Lo cree usted de verdad? ¿O lo hace porque hay que sacar pecho? Yo soy el valiente, yo soy el que se va a quedar. Luego hay que ver a la hora de la verdad, Luego hay que ver la verdad. Esto de yo me quedo, yo voy. No, a la hora de la verdad. Mejor evitarlo. Entonces, no sé a qué... Pero claro, su sentido de la lealtad es que es muy estrecho, como todo lo de ustedes. Es decir, aquí ustedes vienen a decirnos que para defender a España solamente queda Vox. Y ustedes vienen aquí a decirnos que Vox es quien está atribuido para otorgar el carné de quién es buen ciudadano, quién es buen ceutí y quién es buen español. Y como tiene que ser Ceuta, a quien no le gusta el fandango, no... Es decir, el que no esté de acuerdo con la idea que de España tiene Vox es mal español. El que no esté de acuerdo con la idea de Ceuta que tiene Vox es mal ceutí. Solo queda Vox. A mí eso me suena muy mal. Yo les recomendaría algunas lecturas de interés para que usted se percatara de eso que usted dice, ¿a qué suena? Un sentido de la lealtad que no se corresponde con un sentido edificante y constructivo de la España y de la Ceuta que los españoles y los ceutíes se merecen. Y si hablamos de la coherencia, perdona que le insista, pero es que no tengo más remedio. Ustedes decían que están con España y que están... Bueno, aquí en el momento más crítico, más difícil, cuando está en jaque nuestra integridad territorial, se suscribe una declaración institucional por parte de todos y ustedes no vienen porque dicen que eso de la defensa de la españolidad no tiene que ser causa de todos. Es malo. Es bueno que sea nada más que causa de Vox. Ustedes, cuando se plantean en el Parlamento Europeo una propuesta a favor del reconocimiento de nuestro carácter español y europeo, ustedes no lo apoyan, porque dice que eso no es bueno, que eso nada más que puede ser de Vox. Cuando el presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y democráticas, viene aquí a decirle que los ceutíes estén tranquilos, que aquí está el Estado, que aquí está la Constitución, y lo dice aquí, y luego lo dice en el Congreso, y luego lo dice
en Rabat, dice que Ceuta es España. Usted dice que eso no es bueno, que eso es malo, porque el presidente del gobierno no es de Vox. Ustedes vienen aquí y ponen a parir el PEGOU. Yo no he visto mayor crítica al PEGOU, a cualquier instrumento de planeamiento que la que ustedes hicieron aquí. Pero, sin embargo, luego no votaron en contra. Yo diría que no se atrevieron, que les faltó coraje. Ustedes que vienen aquí a presumir de coraje, ¿por qué no votaron en contra del PEGOU? Si tan malo era, si tanto había escondido detrás de eso. Ustedes, resulta que dice que ustedes creen en la economía de mercado, que ustedes creen en la iniciativa privada, que ustedes creen en la externalización de los servicios, pero sin embargo, ustedes vienen aquí y lo quieren municipalizar todo, como Podemos. Es decir, esto es la coherencia de estos señores. Ustedes dicen estar en contra de los sindicatos, porque son un mal para la democracia, un cáncer para la economía del país, pero crean un sindicato. Y además de crear un sindicato, utilizan a esta institución de plataforma para mayor gloria de su sindicato. Esto, cuanto menos, suena a incoherencia. Yo no entiendo cómo alguien que quiere presentarse a ser presidente de la Asamblea y que probablemente será el candidato de Vox a las próximas elecciones autonómicas, cuando se habla aquí del presupuesto, no comparece, modo avión. Cuando se habla aquí del debate del estado de la ciudad, no comparece, modo avión. A mí me parece una incoherencia difícilmente explicable. Y luego las propuestas. Ustedes resulta que han hablado aquí de seguridad, de Mayo, de la falta de lealtad al servicio de España, y tienen la oportunidad de decir, oye, yo de todo mi discurso del apocalipsis de Juan Vivas, ¿qué llevo mañana en las propuestas al debate de política general? Y llevo la municipalización de la limpieza y la municipalización. ¿Por qué? Porque hay que darle recorrido al sindicato que yo he creado. Esa es la coherencia, esa es la lealtad. Y dejo para el final, porque esto sí que es llamativo, la coherencia. O sea, ustedes se negaron a firmar y dicen que ¿para qué se firmó? Que ¿para qué se firmó aquí una declaración diciendo que Ceuta era España? De manera irrenunciable, de manera indisoluble. Ustedes firmaron otra declaración, me parece que fue el 24 o el 25 de febrero. Entonces sí había que firmarla. Firmaron otra declaración diciendo que apoyábamos al Gobierno de la Nación, ese que ustedes consideran ilegítimo, ese. Apoyamos al Gobierno de la Nación en lo que tenga que hacer para atender las exigencias de España en relación con la invasión por Rusia de Ucrania. Yo creo que lo firmaron porque les daba vergüenza lo que habían escrito antes. Porque yo les voy a leer a ustedes, si eso es coherencia, firmar eso y un día antes decir que Putin lleva razón, que Putin no tiene ningún interés en hacer daño, que solo pide respeto para su frontera, algo que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN están haciendo, que ya está bien de provocar y después intentar aparecer como víctimas. Esto lo dijeron ustedes. Y al día siguiente firmaron la declaración y también dijeron que es cuestión de hora que el gobierno satélite angloamericano, presidido por el corrupto oligarca Zelensky, salga pitando vía a Londres. Lo digo con todo respeto, porque ya quisiera yo estar cumpliendo el papel de Zelensky que está cumpliendo en Ucrania. Pero es un honor que ustedes me digan a mí oligarca y traidor y que también se lo digan a Zelensky. Es un honor. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo,
en un nuevo tiempo.